Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar un tema sobre la calidad. Muchas veces los que hemos estudiado y trabajado en el área de calidad, pues nos enfocamos en modelos de calidad enfocados a la industria de la manufactura, también a la industria alimenticia. Por ejemplo, conocemos muchas normas que son las ISO 9001, la ISO 22000 o TS 16949 para el área automotriz. También hay para el área aeroespacial. Y pues bueno, sabemos que hay normas para cada una de las ramas en las que estamos trabajando, pero una de las que casi no hablamos es el área médica. En el área médica es algo muy importante porque pues bueno, no estamos fabricando ningún producto, pero estamos dando servicios y nuestro cliente pues es directamente las personas que están atendiéndose, digamos los pacientes. Y esta área es una área que en México tiene muy poco tiempo de que se empezó a desarrollar. Les voy a enseñar, existe un organismo que se llama Consejo de Salubridad General. Este organismo tiene un modelo de seguridad del paciente. Si lo queremos ver así, digamos que es un modelo de calidad enfocado para la seguridad del paciente. En la versión 2017, este modelo se llamaba literalmente Modelo de Calidad y Seguridad del Paciente. En la versión 2008, que es la nueva, solamente se llama Modelo de Seguridad del Paciente. ¿Qué es lo que nos dice este modelo? Este modelo tiene diferentes estándares que se tienen que aplicar en un hospital. Y estos estándares son como los de cualquier otro modelo de calidad, pero enfocados al área médica. Algo muy importante aquí es que este modelo se basa en las metas internacionales, que también las vamos a ver. Estas metas no solamente son para México, son a nivel mundial, que son identificación de los pacientes, tener o usar el procedimiento adecuado, etcétera. Ahorita las vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad? Prácticamente podemos ver que son buenas prácticas aplicadas a una institución hospitalaria para prevenir errores, para trabajar de manera proactiva, para tener una buena comunicación, un buen manejo de medicamentos y un buen mantenimiento de las instalaciones. Por todo esto, conjugado con el liderazgo de los líderes de la organización, en este caso del hospital, y también de la capacitación y habilidades que tiene el personal que trabaja en este hospital. Y no solamente me refiero al personal médico, llámese doctores, enfermeras, radiólogos, etcétera, sino todo el personal que trabaja desde el área del almacén, el área de mantenimiento, el área que te entrega los medicamentos, el área que hace la limpieza, lógicamente el área de nutrición, el área de administración. Entonces, todo el personal que trabaja en el hospital tiene que tener competencias. Y como les dije, todo esto tiene que estar impulsado y mantenido por el liderazgo del hospital, el director, subdirector, todos los jefes médicos, etcétera. Este modelo no es solamente aplicable para hospitales públicos, también es para hospitales privados. Normalmente lo veíamos un poquito más en hospitales privados, pero de hace unos años a la fecha, el gobierno mexicano ha trabajado muy fuerte para que los hospitales públicos cada vez más se sumen a implementar esos modelos. No son, este modelo no es obligatorio todavía. Es decir, por ejemplo, no todos los hospitales de un estado lo deben de tener. Es quien ahorita es, digamos, que se puede elegir qué hospitales son los que se van a implementar o van a trabajar en la implementación de estos estándares. ¿Por qué? Porque requieren ciertos requisitos que a veces se tiene que cambiar parte de la infraestructura del hospital. No es solamente cambiar la cultura o cambiar los procedimientos de trabajo y la documentación, es también la infraestructura de quirófanos, la infraestructura de pisos, la infraestructura para mantener los medicamentos en una cadena de frío o bajo seguridad, los de alto costo y alto riesgo. Entonces es mucho el trabajo y a veces también la inversión. Por lo mismo no es obligatorio, va paso a paso mejorando, pero
sí cuesta a veces un poco de dinero la implementación de estos estándares. Por otro lado, los hospitales lo pueden ir adaptando, pero no quiere decir que vayan a cumplir al 100% con ello. Porque hay una parte que una vez que se implementan este modelo de seguridad del paciente, al implementarlo, el hospital puede registrarse para la certificación. En esta certificación viene gente que pertenece y trabaja con el Consejo de Salubridad General, que son doctores, enfermeros preparados y para ese tema y revisan que todos los estándares en todos los turnos se estén llevando a cabo. Hay estándares que son críticos y los cuales se tienen que cumplir a fuerza para poder lograr la certificación. Hay otros estándares que no son esenciales, digamos, no críticos, esenciales, que, bueno, pueden tener todavía áreas de mejora y aún así lograr la certificación. ¿Qué nos da a nosotros como paciente estos estándares? Estos estándares nos dan la certeza, la garantía y sobre todo la seguridad de que el hospital trabaja con procedimientos, que trabaja con calidad, que está enfocado 100% al paciente y que podemos estar tranquilos de hacer un procedimiento en este hospital. Por ejemplo, una cirugía, unas radiografías, etcétera. Pero algo muy importante, al momento que un hospital, una industria, una organización, del tipo que sea, tiene un modelo de calidad implementado y tiene una certificación, no quiere decir que esta organización no va a tener ningún error, que son perfectos, no, porque eso no existe. Todas las organizaciones están basadas y pues están trabajando con seres humanos. Lo que se hace con estos modelos, con cualquier modelo de calidad, pero hago referencia en este de modelo de seguridad del paciente, es reducir los riesgos que podemos llegar a tener en algún proceso y y también impulsar la mejora continua. Recordemos, si existe un riesgo, existe la posibilidad de que este pase. Aún así sea muy baja la probabilidad de que pase, pero puede pasar. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Pues evitar errores, evitar que se haga un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, a una persona que no era, o que le quiten un brazo el brazo incorrecto a la persona, o que le den un medicamento, le suministren un medicamento con una dosis incorrecta a la persona, a lo mejor incorrecta. Evitar riesgos de caídas a las personas que tienen una operación, sobre todo las ambulatorias, no es de que, bueno, ya terminó la operación, váyase. No, hay que evitar los riesgos de caídas. Cuando están hospitalizados, también en las camas o en las camillas, dependiendo en el área en la que están, por lo general deben de tener barandales, revisar que estén hacia arriba, porque cuando la persona está dormida o está medicada o simplemente que no se siente bien, por eso está en el hospital, muchas veces pierden el balance y se pueden caer de la cama. Entonces, estas son buenas prácticas que se ven aquí en este modelo que nos ayudan a evitar errores y prevenirlos también. Y también nos informan sobre los derechos de los médicos y los derechos de los pacientes, porque no solamente los pacientes tienen derechos, también los médicos. Entonces, pues bueno, les voy a enseñar un poco de qué se trata. Vamos a comenzar. Aquí pueden ver que es el Consejo de Salubridad General. ¿Dónde pueden descargar esta información? Es gratuita. Este modelo es gratuito. Lo pueden ver aquí en el Consejo de Salubridad General. Ustedes entran a la página y bueno, aquí en la parte de certificación, ahí están los estándares. Vamos a regresar. Algo muy importante que vamos a ver ahorita son las 7 metas internacionales, que es la base del modelo. Bueno, vamos a ver aquí el índice para que lo vean. Tenemos modelo de seguridad del paciente del SINASEM, estándares para implementar el modelo, edición 2018. Tenemos acciones básicas de seguridad del paciente. Estas acciones básicas, como les comento, son las metas internacionales de seguridad del paciente. Estas metas, como les digo, son internacionales porque no solamente se aplican a México, se pueden aplicar en cualquier país y muchos países ya las aplican. Después tenemos sistemas críticos para la seguridad del paciente. Estos se dividen
en el manejo y uso de medicamentos, prevención y control de infecciones, gestión y seguridad de las instalaciones, competencias y capacitación del personal. Sistema organizacional de calidad y seguridad del paciente. Ese tiene el punto de la mejora de la calidad y la seguridad del paciente. Atención centrada en el paciente. Acceso y continuidad de la atención. Derechos del paciente y su familia. Evaluación del paciente. Servicios auxiliares de diagnóstico. Atención de pacientes. Anestesia y atención quirúrgica. Educación del paciente y su familia. Y tenemos por último gestión de la organización, que es gestión de la comunicación y de la información, gobierno, liderazgo y dirección. Vamos a ver el primer punto, que son las metas internacionales. Ok, ustedes pueden ver aquí la información y aquí a partir de la página 22 podemos ver las metas internacionales. Ustedes lo pueden ver aquí con esta reducción que es MISP, Meta Internacional de Seguridad del Paciente 1. ¿Cuál es? Identificar correctamente a los pacientes. ¿Qué es lo que nos dice esta meta? Primero aquí tenemos su propósito, el propósito siempre lo van a ver en negrita, pero prácticamente, ¿qué nos dice esta meta? Identificar al paciente de la manera correcta, no de manera subjetiva, de una manera objetiva, visual. ¿Qué se hace en esta meta? Usar el nombre completo del paciente y tener un segundo identificador. Por ejemplo, un brazalete con el nombre completo y correcto del paciente, con el número de seguridad social. Con eso se puede identificar de dos maneras. ¿Qué es lo que no se hace en esta meta? Identificar al paciente con el número de cama, identificar al paciente con el tipo de patología que puede tener o padecimiento. Bueno, ustedes podemos ver aquí que es uso de al menos dos datos para identificar a un paciente. Por ejemplo, como les digo, tarjetas, gafetes, brazaletes, etc. ¿Por qué esto es muy importante? Y les hago énfasis en no identificar al paciente con el número de cama, porque muchas veces se rotan a los pacientes, se cambian por alguna cosa, se cambia de cama, se cambia de piso, se cambia de especialidad. Y si ustedes siguen identificando al paciente con el número de cama, pues pueden darle un medicamento que no es, pueden darle una dieta que no es, pueden hacerle un procedimiento quirúrgico que no requiere. Entonces, por eso es muy importante la identificación correcta del paciente. Vamos a la segunda meta. La segunda meta está aquí abajo, que es mejorar la comunicación efectiva. ¿Qué nos dice en grandes rasgos esta meta? Mejorar la comunicación efectiva es evitar en lo mayor posible la comunicación verbal, no la comunicación, las instrucciones verbales y que no se anotan. Eso solamente es para casos extremos de alguna emergencia, de alguna crisis, que se tienen que dar indicaciones verbales. Pero aún así, cuando se hagan indicaciones verbales, hay que reafirmar y confirmar la información recibida. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Por ejemplo, al momento de dar una información hay que escuchar, la persona que está recibiendo la información, hay que escuchar lo que nos dicen, hay que escribir lo que nos dicen, hay que leer y confirmar. ¿Por qué? Esto nos va a evitar que se anote, por ejemplo, el nombre del medicamento mal, la dosis del medicamento errónea, el nombre del paciente mal o el padecimiento erróneo. Entonces, entre muchas otras cosas. Recuerden, comunicación efectiva, escuchar, escribir, leer y confirmar. Les digo, nada más en casos donde no se pueda en ese momento escribir la información, se repite. Sería escuchar, repetir y confirmar. Por ejemplo, en estados de emergencia, aquí les digo escuchar, repetir y confirmar. Estados de emergencia como un ejemplo, inundación de un hospital, terremotos, sismos, incendios, algo muy, muy crítico. Vámonos a la tercera meta internacional. Seguridad en el proceso de medicación. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Vamos a leer sí es muy importante. Bueno, todas las metas son importantes, pero esta en específico.
Cuando los medicamentos forman parte del plan de tratamiento de un paciente, es fundamental el manejarlos adecuadamente a fin de garantizar la seguridad del paciente. Y aquí nos enfoca mucho en ciertos medicamentos. Claro, es para todos, pero hay ciertos medicamentos que son los más importantes o relevantes. Cuando se hace su preparación o su administración, son electrolitos concentrados, quimioterapia, radiofármacos, insulinas y anticoagulantes por vía parenteral. Entonces, estos medicamentos es la seguridad, los medicamentos enfocados en la seguridad del proceso de medicación. ¿Y qué es lo que nos dice? Alerta visual individual. Hay muchos medicamentos que tienen un nombre parecido. En esta parte contienen nombres parecidos, hay que ponerles identificación visual, identificación de color, ponerlos si se puede en diferentes lugares que no estén juntos. Sé que a veces es difícil en las estaciones donde tienen los medicamentos o en los almacenes, pero lo que queremos hacer es evitar la confusión de los medicamentos, evitar que se le dé a una persona un medicamento que no es para él. ¿Por qué? Porque lo puede hasta matar. Entonces, esta es una alerta. La alerta visual se le pueden poner etiquetas de colores, se le puede marcar con algún marcador, se puede poner, como les digo, en racks diferentes, fotografías, como ustedes lo definan en su hospital, pero la identificación de los medicamentos es de suma importancia. También otro punto aquí es la doble verificación. ¿Qué es esto de la doble verificación? Bueno, primero, como aquí nos dice, es para medicamentos de alto riesgo que se preparan y se administran. Y lo que se busca es una doble verificación para evitar los errores de medicación durante la preparación. En la doble verificación, ¿qué se hace? Se nombra el medicamento, se lee el medicamento, se dice el nombre, la dosis y a quién se le va a aplicar. Muchas veces en la administración del medicamento dicen, ok, voy a aplicar, por poner un ejemplo, algo muy, muy básico, hierro, 100 mililitros, hierro inyectable por infusión a Karina Almaraz García, por ejemplo, o a José Reyes. Entonces, esta es la verificación. Se lee el medicamento y se dice también. Esta es parte de la doble verificación durante los procesos de preparación y administración. Vamos a la cuarta meta, que es seguridad en los procedimientos. En la versión anterior, esta meta, ¿qué es lo que nos decía? Esta meta nos decía procedimiento correcto, al paciente correcto, en el lugar correcto. Y se enfocaba mucho en la parte de las cirugías. En esta nueva versión es procedimiento, cualquier tipo de procedimiento es un poco ya más amplio y bueno, el propósito es el mismo. Es procedimientos llevados a cabo de manera incorrecta y también aquí, como nos dice, los errores que puede tener son resultado de una comunicación deficiente, falta de participación del paciente y la ausencia de barreras de seguridad antes de realizar el procedimiento. ¿Qué son las barreras de seguridad? Las barreras de seguridad no es otra cosa más que controles. Tener controles que nos puedan evitar tener riesgos aquí. ¿Qué es algo muy enfocado en este punto? Cuando se va a hacer, les digo, un procedimiento quirúrgico y al paciente se le tiene que amputar el brazo derecho. Entonces se tiene que hacer una marcación en dónde va a ser, cuál es el brazo que se tiene que amputar. Se tiene que marcar, se tiene que revisar de nuevo el nombre del paciente, se tiene que volver a revisar y leer qué es lo que se va a hacer y, bueno, con qué método o procedimiento a seguir. Esto va a evitar muchos errores. Lamentablemente, todavía hasta este año pasan muchos errores de ese tipo en todo el mundo, no importa el hospital, no importa el país, que le quitaban el ojo a la persona que no era, le quitaban la pierna que no era, operaban al paciente que no era. Entonces, muchas veces lo ven como algo muy mínimo, el estar en el quirófano, el hacer un tiempo fuera, ese tiempo fuera es revisar todo lo que se va a hacer antes de la operación y al final, porque cuando es antes de la operación, bueno, se revisa, como les digo, al paciente lo que se le va a hacer, la marcación que esté correcta.
Si el paciente antes de la operación, también es lo que nos marca aquí la falta de participación del paciente, si el paciente antes de la operación tiene la posibilidad de hablar, tiene la posibilidad de estar consciente y se da cuenta que lo que están diciendo no es correcto, él tiene ahí el derecho de poder decir, hey, no, momento, no es el brazo derecho, es el brazo izquierdo o la pierna izquierda, o no me van a operar del vaso, me van a operar del apéndice. Entonces, esa es la participación del paciente. Les digo, cuando está consciente y se puede dar la oportunidad de que el paciente también participe en esa parte. Muchas veces en las operaciones preguntan al paciente cuál es su nombre, qué edad tiene, a qué vienes hoy. ¿Por qué? Porque se necesita confirmar la información. Eso es antes de la operación. Después del procedimiento, los enfermeros, las enfermeras, los doctores tienen que volver a revisar todo para que no hayan dejado algo adentro del paciente. También es muy lamentable y es muy común que todavía puede pasar que dejaron gasas adentro, que dejan tijeras, que dejan algo que no tuvieron que haber dejado adentro del paciente. Entonces, eso es lo que se busca con esta meta. Vamos a ver en la siguiente meta, que es la meta 5, reducción del riesgo de infecciones asociadas a atención a la salud. Infecciones. ¿Qué es lo básico para reducir infecciones? Lavado de manos. Y esto lo vimos mucho ahora con la pandemia. Antes, el lavado de manos no es nuevo, para nada es nuevo. Ya existía, siempre se ha hecho en los hospitales. Antes se hacía principalmente en las cirugías, antes de las cirugías, el lavado de manos, pero tiene un poquito más es un poquito diferente el lavado quirúrgico, pero prácticamente es lo mismo. Las enfermeras siempre lo hacen. También y los doctores cuando van a visitar a los pacientes de una cama a otra tienen que no lavarse, pero mínimo desinfectarse, pero es los mismos pasos. Pero ¿qué es lo importante? Ahora con la pandemia, no solamente los médicos, no solamente las enfermeras utilizan estos pasos de lavado de manos. También ya somos muy conscientes los pacientes, las personas, de cómo tiene que ser el lavado de manos. Entonces, esto es prácticamente esta meta, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud. La base es el lavado de manos. Y cuando no se pueden lavar las manos, es la desinfección. La desinfección, algo muy importante cuando son los doctores que van a visitar a los pacientes de una cama. Si tocan algo a un paciente de una cama, tienen que desinfectarse las manos antes de tocar al otro paciente. Entonces, ya sea paciente o sean enfermeros. Por lo general se tienen de manera muy seguida, lo pueden ver en los hospitales, pues dispensadores de alcohol gel. Entonces, esto es muy importante para este punto. El otro, bueno, lógicamente esto cubre más que el lavado de manos, mucho más, pero es algo muy de lo más importante en esta meta. Y algo muy importante aquí que estaba viendo y se me pasaba, no es solamente el lavado de manos y desinfección de los médicos y de las enfermeras, es también del paciente y de los familiares del paciente. Se les tiene que enseñar, se les tiene que capacitar, porque una vez después de la operación, los familiares son los que van a tener que cuidar al paciente en su casa o a veces en el hospital que requieren cierto tipo de ayuda. Entonces es importante que ellos también se desinfecten y se laven las manos de una manera adecuada, disculpen, para evitar infecciones al paciente. La meta 6, bueno, aquí voy a dejarle porque me está dando un poco de tos y voy a hacer una segunda parte con lo que nos falta. Nos vemos.